Citerium. En 2007, Apple presentó el iPhone. Fue una revolución, una pantalla táctil, sin botones físicos, un dispositivo que lo cambiaba todo. El mundo de la telefonía móvil se quedó sin palabras. Steve Jobs, el fundador de Apple, lo presentó como un producto mágico. Y en cierto modo, lo era. Cambió las reglas del juego para siempre. Nadie había visto nada igual. Las demás empresas no sabían cómo reaccionar. Estaban acostumbradas a teléfonos con teclados, con otro tipo de diseño. Apple había creado una nueva categoría de producto, y el resto del mundo corría para alcanzarla. Samsung, en ese momento, era un gigante. Hacía de todo. Televisores, frigoríficos, componentes electrónicos. También hacía teléfonos, por supuesto. Pero sus móviles eran como los de los demás. Funcionales, sí, pero sin esa chispa de novedad. Cuando vieron el iPhone, supieron que tenían que actuar. Y rápido. Empezaron a trabajar en su propia versión de un smartphone moderno. Querían un trozo de ese pastel tan grande que Apple acababa de hornear. Samsung tenía el músculo industrial y la capacidad de producción para competir. Lo que no sabían es que entrar en ese juego les costaría muy caro al principio. La calma duró poco. Apple vio los nuevos teléfonos de Samsung, la línea Galaxy. Y no le gustó lo que vio. Sentían que era una copia. Demasiado parecido. La forma rectangular con las esquinas redondeadas. La cuadrícula de iconos en la pantalla de inicio. Pequeños detalles que, para Apple, eran una violación de su propiedad intelectual. Apple creía firmemente que había inventado esa nueva forma de interactuar con un teléfono. Y no iban a permitir que nadie, ni siquiera un gigante como Samsung, se aprovechara de su innovación sin más. La tensión empezó a crecer entre las dos compañías, que hasta entonces habían sido socias. Y entonces, en 2011, estalló la bomba. Apple demandó a Samsung. Les acusó de copiar el diseño del iPhone y del iPad. No fue una demanda pequeña. Fue una declaración de guerra total. Una guerra termonuclear, como la llamó Steve Jobs. Se inició una batalla legal que se extendería por todo el mundo. Tribunales en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Millones y millones de dólares en abogados. Esta demanda no era solo por dinero. Era una lucha por el alma del smartphone. Era una lucha por definir quién era el verdadero innovador. La rivalidad que definiría la siguiente década acababa de empezar. Antes de la guerra, Apple y Samsung eran socios. Una relación curiosa, ¿verdad? Samsung fabricaba componentes clave para el iPhone. Las memorias, los procesadores. Apple diseñaba en California, y Samsung producía en Corea del Sur. Era una simbiosis perfecta. Uno ponía el cerebro, el otro ponía los músculos. Esta relación permitía a Apple lanzar sus productos a gran escala, y a Samsung le daba un cliente enorme y muy fiable. Parecía un negocio redondo para ambos. Pero en el mundo de la tecnología, tu socio de hoy puede ser tu mayor rival mañana. Apple era la empresa del diseño y la simplicidad. Un solo teléfono, el iPhone. Un sistema operativo, iOS. Todo controlado, todo perfecto. Una experiencia de usuario cuidada al milímetro. Si querías un iPhone, era ese modelo y nada más. Apple vendía exclusividad, un estatus. Era como un club selecto. Sus clientes eran fieles, casi devotos. Pagaban más por sus productos porque sentían que compraban algo más que un simple aparato electrónico. Compraban una filosofía, una forma de entender la tecnología. Un ecosistema cerrado donde todo funcionaba a la perfección. Samsung, por otro lado, era todo lo contrario. Era la estrategia del supermercado. Tenía un teléfono para cada tipo de persona. Pantallas grandes, pequeñas, con lápiz, más baratos, más caros. Su sistema operativo era Android, de Google. Un sistema abierto, que cualquiera podía usar y modificar. Samsung inundaba el mercado con decenas de modelos diferentes cada año. Su objetivo era estar en todos los segmentos, llegar a todos los bolsillos. No vendían exclusividad, vendían opciones. Querían que, sin importar lo que buscaras, hubiera un Samsung esperándote. Así se configuró el campo de batalla. Por un lado, Apple,
con su enfoque de francotirador. Un solo tiro, preciso y mortal. Por otro, Samsung, con su enfoque de ametralladora. Disparando a todo lo que se movía, esperando acertar en muchos objetivos. Dos filosofías completamente opuestas, luchando por el mismo premio, dominar el bolsillo y la vida digital de millones de personas en todo el mundo. La guerra no iba a ser solo en los tribunales. La verdadera guerra se libraría en las tiendas, en la publicidad y en la mente de los consumidores. La demanda de 2011 fue solo el principio. Lo que vino después fue una locura judicial. Apple y Samsung se enzarzaron en más de 50 demandas en una docena de países. Era una guerra legal a escala global. Cada empresa acusaba a la otra de infringir sus patentes. ¿Qué es una patente? Es un documento que dice que una idea es tuya. Por ejemplo, la idea de deslizar para desbloquear el teléfono, o el diseño de un icono con las esquinas redondeadas. Apple decía que Samsung había copiado estas y otras muchas ideas registradas a su nombre. Los juicios eran un espectáculo mediático. Se filtraban documentos internos, prototipos secretos que nunca vieron la luz, correos electrónicos entre directivos. El mundo entero pudo asomarse a las cocinas de las dos empresas más poderosas de la tecnología. Los abogados de cada lado usaban tácticas muy agresivas. Intentaban demostrar que el otro había copiado de forma deliberada. Apple presentaba los teléfonos de Samsung, uno al lado del otro con los suyos, para que el jurado viera el parecido. Samsung, por su parte, argumentaba que las ideas de Apple no eran tan originales. Uno de los juicios más famosos fue en California. En 2012, un jurado le dio la razón a Apple. Condenó a Samsung a pagar más de $1.000 millones. Fue una victoria simbólica enorme para Apple. Parecía que David había vencido a Goliat, aunque en esta historia ambos eran gigantes. Pero el dinero no era lo más importante. Lo que Apple quería era que se prohibiera la venta de los teléfonos de Samsung en Estados Unidos. Eso habría sido un golpe durísimo para la compañía coreana. La batalla legal continuó durante años, con apelaciones y nuevos juicios. Al final, la guerra de patentes se fue desinflando. Las empresas se dieron cuenta de que estaban gastando fortunas en abogados. Fortunas que podían invertir en crear nuevos productos. Poco a poco, fueron retirando las demandas en los diferentes países. Llegaron a acuerdos extrajudiciales. La guerra abierta en los tribunales terminó. Pero la rivalidad no. Simplemente, se trasladó a otro campo de batalla. El de la innovación, el de la publicidad, el de conquistar el corazón y el dinero de los consumidores. Los tribunales quedaron atrás, pero la competencia se volvió más feroz que nunca. La guerra legal tuvo un efecto inesperado. Aceleró la innovación a un ritmo brutal. Ambas empresas se obsesionaron con superar a la otra. Cada año, tenían que lanzar un teléfono que fuera claramente mejor que el de su rival, y mejor que su propio modelo del año anterior. Esta presión nos benefició a todos. Los teléfonos empezaron a mejorar a una velocidad de vértigo. Las pantallas se hicieron más grandes y con más resolución. Las cámaras empezaron a hacer fotos que competían con las cámaras profesionales. Los procesadores se volvieron increíblemente potentes. Era una carrera sin fin. Apple se centró en perfeccionar su fórmula. Cada nuevo iPhone era más rápido, más elegante. Introdujeron el sensor de huellas dactilares, el Touch ID. Luego, el reconocimiento facial, el Face ID. Mejoraron su sistema operativo, haciéndolo más seguro y fácil de usar. Se enfocaron en la calidad de los materiales, en la experiencia premium. No entraron en la guerra de las características por el simple hecho de tener más. Cada novedad tenía que tener un sentido, mejorar la vida del usuario. Su estrategia era la de la mejora constante, paso a paso, pero siempre hacia adelante. Samsung, en cambio, apostó por la experimentación. Fueron los primeros en popularizar las pantallas grandes, los llamados phablets. Al principio, la gente se reía. ¿Quién quiere un teléfono tan grande? Pero el tiempo les dio la razón. Introdujeron pantallas curvas, que se doblaban por los bordes. Experimentaron con lápices ópticos, la serie Note. Lanzaron teléfonos resistentes al agua. Samsung
No tenía miedo de probar cosas nuevas, incluso si a veces fallaban. Su lema parecía ser más es más. Más megapíxeles en la cámara, más memoria RAM, más batería. Esta competencia directa nos dio cosas increíbles. La carga inalámbrica se convirtió en algo normal. Los teléfonos se volvieron capaces de grabar vídeo en 4K. La calidad de las pantallas OLED, impulsada por Samsung, se convirtió en el estándar de la industria. Tanto, que hasta Apple acabó usando las pantallas de Samsung en sus iPhones. La rivalidad los obligaba a invertir miles de millones en investigación y desarrollo. Tenían que inventar el futuro, y tenían que hacerlo antes que el otro. La guerra en los tribunales se había convertido en una guerra en los laboratorios de ingeniería. La batalla no se limitó a los teléfonos. Pronto se extendió a otros dispositivos. El siguiente gran campo de batalla fueron las tablets. Apple lanzó el iPad en 2010. De nuevo, creó una nueva categoría. Un dispositivo a medio camino entre un teléfono y un ordenador portátil. Ideal para consumir contenido, para navegar por internet desde el sofá. Y, de nuevo, Samsung respondió rápidamente. Lanzó su propia línea de tablets, las Galaxy Tab. Con diferentes tamaños de pantalla, diferentes precios. La misma estrategia que con los móviles. Ofrecer muchas opciones frente al modelo único de Apple. La guerra continuó en la muñeca. Apple presentó el Apple Watch. Un reloj inteligente que se conectaba con el iPhone. Medía tu pulso, registraba tu actividad física, te mostraba las notificaciones. Era una extensión del teléfono en tu muñeca. Samsung ya había experimentado con relojes inteligentes antes, pero con la llegada del Apple Watch, redobló sus esfuerzos. Lanzó sus propios relojes, los Galaxy Watch, con diseños redondos, más parecidos a los relojes tradicionales. Y, de nuevo, la misma lucha, el ecosistema cerrado de Apple contra las opciones más abiertas de Samsung, compatibles con muchos teléfonos Android. Lo que ambas empresas entendieron muy bien es que ya no vendían solo un producto, vendían un ecosistema. Si tenías un iPhone, era muy cómodo tener un iPad y un Apple Watch. Todo se conectaba de forma mágica. Tus fotos, tus mensajes, tus contactos estaban en todos tus dispositivos sin que tuvieras que hacer nada. Apple te atrapaba en su jardín vallado, un jardín muy bonito y funcional. Salir de él era complicado. Si querías cambiar a un teléfono Android, perdías esa integración perfecta. Era una jaula de oro. Samsung intentó construir su propio ecosistema, conectando sus teléfonos, sus tablets, sus relojes, e incluso sus televisores y electrodomésticos. Pero su tarea era más difícil. Su ecosistema dependía en gran medida de Android y de otros servicios de Google. No tenían el control total que tenía Apple. Aún así, lucharon por crear una experiencia fluida entre sus dispositivos. La guerra ya no era por vender un teléfono. Era una guerra por controlar toda tu vida digital. Querían que vivieras dentro de su mundo, ya fuera el mundo de Apple o el mundo de Samsung. En esta guerra entre gigantes, ¿quién ganó? En muchos sentidos, los ganadores fuimos nosotros, los consumidores. La competencia feroz entre Apple y Samsung hizo que los precios, aunque altos, no se dispararan sin control. Si una empresa subía mucho sus precios, la otra estaba ahí para ofrecer una alternativa. Esto creó un equilibrio en el mercado. Sobre todo, nos dio opciones. Podíamos elegir la simplicidad y el ecosistema cerrado de Apple. O podíamos elegir la variedad y la personalización de Samsung y Android. Había un teléfono para casi cada gusto y presupuesto. La innovación acelerada también fue una gran victoria para nosotros.